Cuando somos pequeños nos imaginamos nuestra futura casa grande, con chimenea, casita para el perro. Conforme crecemos somos más realistas y poco a poco rebajamos las expectativas. Igual no tiene jardín, ni casita para el perro, igual no es ni nuestra. Porque cuando se acerca el momento de independizarse, la casa de nuestra imaginación ha desaparecido por completo. El posible hogar se parece más a esto. No es todo tan bonito como te lo piensan, ¿eh? Cuando te vas a vivir sola, sobre todo por el tema del dinero, es que pues ya de primeras tienes que pagar la fianza, el piso que te pida solamente una fianza, porque hay veces que te piden 2 mensualidades de fianza, luego la cuota que te pide la propia inmobiliaria, bueno. Talía tiene 29 años, es enfermera y lleva 2 viviendo sola en un piso de alquiler. La nueva ley de vivienda pretende aliviar situaciones como la suya. El mes que se me juntan las 3 cosas, la luz, el agua y el gas, se me iría pues casi un 50-60% de mi sueldo. Sí. Y ya vive. Ella es una de las 107.000 personas que viven de alquiler en Aragón. Más o menos si hablamos de Zaragoza capital, estamos hablando de una media de 650 euros aproximadamente, que si nos vamos ya al conjunto del resto de la provincia pues son 600. En el caso de Huesca pues estaríamos hablando de unos 450-500 y en el caso de Teruel estaríamos hablando de unos 400-450. Estos importes, de lo que va de 2023, tienden a disminuir a lo largo del año y estabilizarse en el cómputo total. El Grupo Naera lleva 4 años gestionando alquileres de particulares. Muchas personas, principalmente solteras, aunque también en parejas, ya no buscan pisos por tradicionales, sino que buscan habitaciones para alquilar. Así las cosas, estas son algunas de las medidas de la primera ley de vivienda estatal en España. El límite a la subida del alquiler, que hasta ahora estaba vinculado al IPC. Este año se ha mantenido el 2%, impuesto en 2022 de manera extraordinaria. En 2024 pasará al 3% y a partir del 2025 se ajustará con un índice independiente que fijará el INE. Que a mí me da una seguridad y una tranquilidad de que voy a poder permanecer en este piso y voy a poder hacer frente. 15 euros lo podía asumir, bueno, lo que no podía asumir son 45 euros al mes, unos 50 euros al mes de más. Empieza a multiplicar al año por 12. Es que estamos haciendo que es una cantidad bastante importante. Un importe que se suma a los gastos de cada mes. Y la luz, el gas y todo eso es lo que se me va a mí una vez que yo recibo el sueldo, es lo que no veo, ¿no? Lo que directamente entra y sale, literal. Parece que por fin se dan cuenta lo necesario que era dejar estas medidas de manera continua y no solo como hasta ahora, que más bien fruto del COVID, habían estado prorrogándose unas tras otras, apareciendo unas, desapareciendo otras. La Organización de Consumidores ve con buenos ojos establecer un límite, pero son cautos. El problema es que sí que es cierto que esos arrendadores, si tienen que pagar seguros, hacer unas reformas, van a tenerse que comer esa limitación de la subida del tipo de interés, que pueden incentivar pues a que cuando lleguen esas prórrogas del fin del contrato no renueven esos contratos porque no les son rentables y los saquen al mercado a un nuevo precio pues para la desdicha de ese arrendatario que estaba tan contento en esa vivienda. Ya no ha gustado este año atrás y en el que estamos actualmente, que ya está por Real Decreto Ley, capaz de la subida al 2%, ya no ha gustado. De hecho, hay vivienda que está saliendo más ya a la venta que al alquiler. Va a ser contraproducente la ley, va a haber menos vivienda en el mercado, a mayor precio y, por tanto, más demanda y menos producto, menos inmuebles. Que los propietarios básicamente no quieran comprar para alquilar por el tema de la regulación del precio, entonces le provoca que se le quiten un poco las ganas de meterse en ese mercado de alquiler. Otros países europeos ya han experimentado limitar los precios de alquiler. En Alemania, los ayuntamientos controlan los precios en las zonas tensionadas durante 5 años. En Italia, las grandes ciudades también tienen un máximo y un mínimo. En Francia, la subida está limitada al 20% sobre el precio promedio. En Dinamarca, los inversores no pueden modificar el precio hasta que no pasen 5 años de la compra.
En Países Bajos, más de 300.000 viviendas tienen tope, no superan los 1.100 euros al mes. Con la nueva norma, ayuntamientos o comunidades podrán declarar las zonas tensionadas. Son aquellas en las que el pago del alquiler supere el 30% del sueldo del inquilino o donde la mensualidad haya crecido 3 puntos por encima del IPC. En un primer vistazo pues no se observa que tengamos los problemas que pueden tener otras ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, etc. Y esto habría que analizarlo evidentemente cuando ya es anunciada la ley y se convierta en un texto que podamos examinar con detenimiento y podamos ver qué características configuran una zona tensionada y por lo tanto aplicarlas. Sí que pudiera haber estas zonas tensionadas, hablamos en algún punto del Pirineo, en poblaciones muy pequeñas, donde por supuesto la demanda es muy superior a la oferta y ahí sí, pero son alquileres de temporada de verano, temporada de esquí. En el resto de poblaciones no lo hay. También se pone coto a los gastos impropios. Son aquellos honorarios o gastos de la inmobiliaria que correrán solo a cargo del arrendador y no del arrendatario. El propietario, además, no podrá aumentar el precio mensual por la vía de gastos extra del inmueble, como la tasa de basuras. Pues al propietario le mandamos que pague unos honorarios de agencia, que pague un servicio jurídico de impago de alquiler porque no tiene protección, etcétera, etcétera, etcétera. El propietario, ¿vale?, va a asumir ese pago, ese coste, pero lo va a subir ¿cómo? Subiendo la renta. El servicio que se prestaba por parte de las inmobiliarias a los arrendadores para colocar sus pisos, pues de ninguna manera tuvieran que correr a cargo de la inquilina o inquilino, y además era una gran barrera de entrada económica a acceder al piso por primera vez. Los grandes tenedores o grandes propietarios de inmuebles para alquilar se considerarán así cuando tengan 5 o más viviendas. Puede estar justificado esa diferencia de trato y el imponerles pues, unos contratos de mayor duración o unas obligaciones legales un poco más gravosas o más fuertes a estos fondos. Según la OCU, su cuota de mercado en Aragón por el momento no es significativa. Fin de las cláusulas de escape. Solo será válido lo que marca la norma, es decir, que no se podrá optar por un acuerdo paralelo entre casero e inquilino, como por ejemplo acordar una subida de precios superior a lo establecido por la ley. Porque si no aceptas esto, va a haber 50 detrás que lo van a aceptar. Entonces te ponía esa presión como inquilino de venga, pues vale, acepto esto, que aunque sea abusivo, lo sé, pero lo acepto porque es que si no me quedo sin casa. Esta nueva legislación no elimina normas previas como la que existe en Aragón. Seguirá siendo obligatorio que los propietarios depositen la fianza que les entrega el inquilino en el servicio de vivienda del Gobierno de Aragón. Es obligatorio siempre para el arrendador, la desventaja evidentemente es que si no cumple con esa obligación, pues existe el correspondiente régimen sancionador y por lo tanto pues se le puede imponer una multa finalmente, ¿no?, que oscila pues entre los 100 y los 3.000 euros. A la espera de los efectos de estas medidas en el corto plazo, en lo que casi todos coinciden es en la necesidad de aumentar la vivienda social. En España, aproximadamente del total de las viviendas, menos de un 2% se destina del parque público al alquiler, y en Europa nos encontramos con un 9,3%, es decir, estamos muy lejos de las cifras que manejan otros países vecinos del entorno euro. A la cabeza de Europa se encuentra Países Bajos, que tiene un 30% de parque de vivienda social, Austria un 24% y Dinamarca se acerca al 21%. Una ley que deja por fuera, por el momento, otros asuntos, como la regulación de los pisos turísticos o los requisitos que en ocasiones se pide a los inquilinos para entrar al inmueble. Tenemos que acabar con algunas prácticas que incluso podemos calificar de humillantes y que estamos viendo ya que se están normalizando de una manera escandalosa, pues como son procesos de selección, castings, que te pidan nóminas, avales, poco menos que hasta una historia de tu vida, ¿no? Entonces, el derecho a la vivienda es un derecho universal. Un asunto con muchas aristas pendientes. De momento, el Congreso ha puesto la primera piedra.